Amados hermanos del grupo Eficaz en la Palabra y amigos que en este día hemos tenido la oportunidad de abrir nuestros ojos y poder recibir palabra de nuestro Dios. Les saludo con mucho cariño, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, reflexionando nuestro lema, manteniendo la comunión con Dios a través de la oración, en su cuarta parte, hoy nos corresponde analizar o estudiar el tema oración de arrepentimiento. Y el texto base, hermanos, que aparece en nuestro texto base es el Salmo 51, verso 1 al verso 10, que dice a la letra, hermanos, lo voy a leer en la versión lenguaje actual, que dice: Dios mío, tú eres toda bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad y todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti, solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. En la Reina Valera, este versículo 10 dice de la siguiente manera, que quisiera leerlo, dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Queridos hermanos, el objetivo del día de hoy es reflexionar acerca, hermanos, de David al pedir perdón por sus pecados y sus faltas. En otras palabras, hermanos, hemos de reflexionar acerca del proceso del arrepentimiento, cuyo proceso, hermanos, es importante llegar al nivel que Dios espera de nosotros para otorgarnos su perdón, como también su salvación. Como todos sabemos, David fue un hombre, además de ser rey, lleno de emociones, de luchas y de tentaciones, y una de ellas, la más marcada, fue el haber adulterado con Betsabé. Exactamente este salmo nos explica cuál fue el proceso de arrepentimiento y oración hacia nuestro Dios de parte de David, como también nos recuerda los eventos que se describen clara y dolorosamente en los capítulos 11 y 12 de Segunda de Samuel. Queridos hermanos, queridos amigos, como creyentes en Cristo, aún con una naturaleza de carne sobre nosotros, llevamos faltas y aún seguimos cometiendo pecado. Pero este salmo nos indica ser un canto excepcional y sapiensal, lleno de sabiduría. Es palpitante con la agonía
de un alma afligida por el pecado. Y esto nos ayuda a comprender la estupenda maravilla de la misericordia eterna de nuestro Dios. Escuche bien lo que acabo de decir. Este salmo nos ayuda a comprender esa estupenda maravilla de la misericordia de Dios que es eterna. Porque Dios, hermanos, está dispuesto a perdonarnos siempre, siempre y cuando vengamos a Él con un corazón sincero, contrito y humillado. Y para esto, siempre debemos de orar. Y en nuestra oración, debemos reconocer ante Dios nuestras faltas y pecados, ya que Él es misericordioso para limpiarnos y hacernos volver a nuestro lugar de origen con Él. Bien, hermanos, comencemos a la reflexión del actuar de David. David, hermanos, comienza con una hermosa expresión. Hermosa, hermanos, porque resalta el contexto trágico de la súplica de David, es decir, la razón por la cual él va a orar. Y él comienza diciendo: ten piedad de mí. Él, hermanos, había pecado, él había asesinado, él había adulterado, pero sobre todas esas cosas, hermanos, había encubierto su pecado y había endurecido su corazón contra el arrepentimiento. Por eso fue necesaria la audaz confrontación de Natán, el profeta, para sacarlo de esto. Segundo de Samuel, capítulo 12. Sin embargo, hermanos, una vez conmovido de David vino una gran honestidad y un quebrantamiento ante Dios. Esto, hermanos, de una forma superflua o superficial, podemos ver, hermanos, el contenido de la súplica de David. Pero analizando con más profundidad esta expresión, ten piedad de mí, oh Dios, es la oración de un hombre que sabe que ha pecado y que ha dejado de autojustificarse. Escuchó bien, autojustificarse. David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Segundo de Samuel 12:13. Después de haber sido confrontado, después de haber negado, después de haber tratado de engañar a Dios o a los hombres, David le es confrontado de tal forma que él no tiene escapatoria. La metáfora que usa Natán para confrontarlo lo lleva al límite de la aceptación y el reconocimiento, pero sobre todo, queridos hermanos, al centro del arrepentimiento, y es aceptar su pecado, no autojustificarse. ¿Cuántos de nosotros a veces nos autojustificamos? Pequé porque ella me tentó, pequé porque ella venía vestida así, pequé porque él se acercaba a mí, pequé porque me hablaba bonito, me miró bonito, me dice palabras bonitas. David rompe el esquema, rompe el paradigma de la autojustificación, y él le dice a Natán: pequé contra Jehová. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Esto, hermanos, es una buena confesión y directa, sin excusa y con claridad. Pequé contra Jehová. Por eso, hermanos, aquí el Salmo 51, versículo 1, David pedía piedad, y eso conforme a la medida de la misericordia de Dios. La misericordia es el Gesed, esa misericordia de Dios, esa misericordia que David apela al amor leal, a su pacto de misericordia.
Pues David expresa una petición bien redactada con elocuencia, pero es por el resultado del verdadero quebrantamiento. Es decir, no es necesario que usted vaya cada vez y le diga al Señor, pequé contra ti. No, hermanos. Se trata, hermanos, de realmente que nuestro corazón exclame sin duda y autojustificación por nuestro pecado. Ponga atención, hermanos, esta apelación, ten piedad de mí, oh Dios, es porque de verdad hay un quebrantamiento de parte nuestro o nuestra. Es decir, saber que a Dios nada se le puede escapar, ni mucho menos engañar y menos esconder. Pero a pesar de eso, es entender que tiene más peso su misericordia. Es decir, no nos arrepentimos solamente, hermanos, porque hay un pecado en nosotros. Nos arrepentimos, hermanos, porque su misericordia es más grande que nuestra propia vida. Así lo dicen muchos salmos. Se dice, hermanos, que la oración tiene efecto, hermanos, no porque el orante lo expresa, sino porque Dios lo escucha. Muchos, hermanos, por la vida vamos, y me incluyo, errando y pecando de alguna forma o de algún modo contra Dios. Dice la Escritura que no hay ninguno justo. A veces vamos tratando de esconder nuestros pecados, echándole la culpa a los demás, autojustificando por qué hacemos nosotros ciertas situaciones. Pero el pecado más grande de esto, hermanos, es que nos aleja del Dios misericordioso. Recuerde Proverbios 28:13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. En 2 Samuel, hermanos, nos dice claramente que David, después de haber sido confrontado con su pecado, David inicia un proceso de 3 etapas o 3 niveles que muchos de nosotros a veces nos truncamos en el primero o en el segundo nivel del arrepentimiento. ¿Cuáles son esos 3 niveles? El primer nivel, hermanos, es el reconocimiento de pecado. Este nivel, hermanos, es elemental que muchos hacemos acerca del arrepentimiento. Pero esto, hermanos, afecta exclusivamente nuestro intelecto. Es decir, a veces, hermanos, nuestra razón nos traiciona y nos hace regresar, hermanos, a volver a cometer el mismo error, a cometer el mismo pecado. Se dice, hermanos, claramente que el arrepentimiento y el remordimiento son primos, hermanos. Los divide una pequeña línea, hermanos. Déjenme mostrárselo de esta manera. El arrepentimiento, hermanos, crea una conciencia, un dolor. Hay algo, hermanos, que no nos permite sentirnos bien por lo que hicimos. De igual forma el arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que hace diferencia de un arrepentimiento y un remordimiento? Ambos, hermanos, como acabo de decir, se siente culpa. Pero el remordimiento, hermanos, simplemente se excusa, se autojustifica y no hace nada por cambiar. Sin embargo, el arrepentimiento, hermanos, es aquel que siente culpa, pero esa culpa lo mueve a hacer un cambio, lo mueve a resarcir el daño. Y es la forma, hermanos, que nos damos cuenta que es un arrepentimiento sincero. El segundo nivel, hermanos, del arrepentimiento es sentirse adolorido. Fíjense bien, hermanos, cuando uno se siente adolorido por el pecado, este es el nivel medio del arrepentimiento, porque consiste en sentir o experimentar dolor por el pecado cometido. Esto, hermanos,
afecta nuestros sentimientos, consiste en sentirse avergonzado por los pecados cometidos. Decía hace un momento, muchos de nosotros nos truncamos en el primero o en el segundo. En el primero muchos hermanos nos quedamos porque al darse cuenta que uno ha pecado, muchos saben, hermanos, que pecan, pero no lo reconocen. Pablo en Romanos 1:21 se refiere y dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Hay muchos hermanos que dicen, bueno, no pasa nada, y se queda en el primer nivel, nada más de reconocer, sí hice mal, pero no pasa nada. En la segunda, hermanos, ya empieza uno a tomar conciencia, le empieza a doler, le empieza a lastimar, pero también, hermanos, no hacen nada por cambiar. Y así, hermanos, llega el tercer nivel, que es la renuncia del pecado. Este, hermanos, es el nivel más profundo del arrepentimiento, porque este tipo de arrepentimiento afecta nuestra voluntad, ya que la persona, luego de reconocer su pecado, de dolerse, de avergonzarse de él, ahora toma la decisión de no seguir pecando. Solo en este nivel se da un cambio de pensamiento, de sentimiento y de propósito. Yo le llamo, hermanos, una definición. Cuando nosotros, hermanos, realmente nos arrepentimos, dejamos de ir por ese camino de pecado y nos volvemos hacia el otro lado, es decir, ir en contra del mismo pecado. Entonces, hermanos, ¿cuál es el nivel que Dios espera de usted y de mí? El tercer nivel, que es la renuncia del pecado, el cambio, hermanos, de pensamiento, el cambio de vida, de actitud, de sentimiento, de propósito. Si usted en algún momento le ha fallado a su esposa, si usted le ha fallado a su amigo, si usted le ha fallado a un familiar, hermanos, revise en qué nivel usted se ha quedado del arrepentimiento. Quizá ha quedado en el primero, en el segundo, y no ha dado el tercer paso. Pero hoy, hermanos, la invitación es que usted haga ese verdadero arrepentimiento, que usted tome, hermanos, el valor, y para poder tomar ese cambio y esa transformación, hermanos, de pensamiento, de sentimiento y de propósito. Spurgeon dijo, hermanos, bueno, antes de esto, este salmo, hermanos, a pesar de no caer en la trampa de que el pecado es vasto, fíjese, David nos dice en la siguiente expresión: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Que aunque haya miles de pecados que nos pesan, debemos mirar el perdón de Dios, que es más vasto. Y decía, hermanos, una frase de Charles Spurgeon. Dice, hermanos, los hombres están muy aterrorizados por la multitud de sus pecados, pero aquí hay un consuelo. Nuestro Dios tiene multitud de piedades. Si nuestros pecados son en número como los cabellos de nuestra cabeza, las piedades de Dios son incontables como las estrellas del cielo. En otras palabras, hermanos, es más vasto el amor y el perdón de Dios a quienes en verdad renuncian del pecado y toman un verdadero arrepentimiento.
Este pasaje, David nos demuestra que sabía esto. Y él, compungido en su corazón, lo que permitió abrirse al verdadero arrepentimiento y a la búsqueda del Dios misericordioso. Vemos que David usa varias palabras para hablar de la bondad que deseaba de Dios. Primero, la misericordia, que denota la asistencia amorosa de Dios a los pecadores. Dos, el amor inagotable, que es también mirado desde la misericordia, porque apunta a la operación continua de ese amor y de esa bondad de Dios hacia sus hijos. Pero también esta palabra misericordia, hermanos, tiene la connotación de la compasión, de la piedad de Dios. Y esto, hermanos, nos enseña que Dios siente Él siente, hermanos, por nuestras debilidades. Dios, hermanos, se le mueven en sus entrañas cuando uno peca, cuando uno no realmente se arrepiente. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos en el proceso del arrepentimiento, lo que menos deseamos, hermanos, es que cada uno de nosotros pueda hacer un cambio. A veces queremos que nos perdonen, pero sin cambio. O a veces pedimos que nos perdonen y no resarcimos el daño. Pero fíjese, hermanos, cómo David enseguida exclama: borra mis rebeliones. Porque David sentía, hermanos, que un registro de sus muchos pecados lo condenaría y lo condenaba. Y quería que se borrara la cuenta de ellos. Y fíjese qué curioso, hermanos. No se trata solamente de pedir perdón, sino también de borrar aquellos pecados, resarcir el daño. El borrado, hermanos, puede referirse a la propia conciencia de David, es decir, algo que ya no le esté lastimando, algo que ya no esté allí lacerando su vida, su mente y su corazón. Para David, hermanos, lo que cuenta es lo que Dios lleva sobre su pecado. Quizá eso, hermanos, a veces nos detenga en el arrepentimiento, nuestros imborrables pecados. Podemos llegar a decir, ¿verdad?, como esa frase coloquial: uno no es ninguno, dos es la mitad y tres parte de uno. Y si uno no es ninguno, pues no pasa nada. Pero dice David, hermanos, borra mis rebeliones. Significa la súplica de borrar, significa quitar, como la escritura de un libro. Véase Éxodo capítulo 32 y número 5, 23. Fíjese, hermanos, cómo dice la palabra. En estos dos versos, hermanos, nos dice de la siguiente manera. 32, verso 32 del libro de Éxodo nos dice: te ruego que perdones ahora su pecado, y si no,
bórrame del libro que has escrito. Moisés, hermanos, le había dicho a nuestro Dios por aquel pueblo que había cometido gran pecado al hacer dioses de oro. Al tomar su idolatría, hermanos, entonces Moisés intercedió con tal, hermanos, de que Dios perdonara a su pueblo, lo borrara del libro de la vida. Número 5:23 nos dice de la siguiente forma: el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Entonces, hermanos, tiene mucho sentido cuando el rey David le dice a Dios: borra mis rebeliones. Significa de tu libro de las deudas o de los pecados, tacha las líneas negras de mis pecados con líneas rojas de la sangre de Cristo y cancela el vínculo con el pecado, aunque escrito en caracteres negros y sangrientos, yo pueda ser limpio. Borrar, hermanos, nuestras rebeliones nos ayuda a ser conscientes de nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando a veces pecamos y queremos que no pase nada, o como si fuera como eso de que no pasó nada, Dios, hermanos, borrará el pecado. Pero la parte del proceso, hermanos, es decir, la consecuencia, el Señor no la puede evitar. Porque esa fue una decisión nuestra, y no de Dios, sino nuestra. Y para el verdadero arrepentimiento, hermanos, dice David más adelante, después de borra mis pecados, dice: lávame más y más de mi maldad. La palabra de Dios, hermanos, a través de Natán el profeta, que trabajó como un espejo para mostrarle a David lo sucio y manchado que estaba su vida, había vivido en esa condición durante algún tiempo, quizá un año, hermanos, sin un conocimiento agudo de la maldad y pecado de David. En capítulos después, hermanos, nos dice que David, hermanos, cuando después de que ha sido confrontado, el profeta también Natán le anuncia que el hijo que nacería de Betsabé sería muerto. Y esto nos indica, hermanos, que David había seguido pecando, había seguido adulterando con Betsabé. Y esto, hermanos, da la sensación de la mancha que llevaba a suplicar que lo limpiaran. Lávame más y más, en hebreo, hermanos, denota multiplícate para lavarme. Esta frase, hermanos, da a entender la grandeza de la culpa de David y la insuficiencia de todos los lavados legales y la absoluta necesidad de alguna otra cosa mejor para lavarlo. Pero lávame más y más, hermanos, la palabra empleada aquí es tan significativa. Fíjense qué interesante, ya que probablemente, hermanos, la palabra lavar, más que un enjuague nada más, la palabra lavar más y más significa amasar o golpear. Y entonces, hermanos, queda claro muchas cosas. Una, hermanos, en lo cotidiano, cuando nuestras hermanas o usted ha tomado un trapo o quizá una ropa para lavarla si está muy sucia, hermanos,
no sale a la primera, tiene que lavar más y más, tiene que estrujar más y más, tiene que golpear más y más, y quizá use un cepillo, puede usar una piedra, no sé, algo, hermanos, con tal de que la mancha salga. El rey David, hermanos, expresa: lávame más y más, porque queda claro, hermanos, que hay una metamorfosis. Y esta metamorfosis, hermanos, significa que causa un dolor. Pues para ser renovado, hermanos, no es algo mágico, ni mucho menos, hermanos, requiere de nuestros méritos propios, sino de ser amasado por el alfarero, siendo transformado por el alfarero en las manos del lavandero, que toma en sus manos y estruja para que la mancha se vaya de única vez. O como aquella oruga, hermanos, que para salir de su capullo siente dolor. Usted se ha detenido a observar cómo es que una oruga, hermanos, se convierte en mariposa. La palabra metamorfosis, hermanos, el ejemplo más claro es la de una oruga, y para convertirse en una bella mariposa. Y ese bien, hermanos, le voy a comentar brevemente el proceso. Una oruga, hermanos, empieza a construir su capullo. Todos pensamos que allí reposa, pero no es así, hermanos. Construye su capullo. Cuando termina su capullo, hermanos, en ese momento, entonces la oruga empieza a tratar de salir y empieza a rascar su capullo, hermanos, de tal forma que empieza a trabajar, de tal forma, hermanos, que empieza a ser un pequeño orificio, pero él quiere salir. Y cuando él quiere salir, hermanos, se da cuenta que no cabe por aquel minúsculo hoyo. Y entonces, hermanos, empieza a luchar por salir, por querer salir de ese capullo. Y mientras más lucha, hermanos, más esfuerzo, más cansancio, más dolor le produce en su cuerpo. Lo que él no se da cuenta, hermanos, que todo ese trabajo, toda esa situación que va surgiendo en su lucha, le empiezan a nacer unas pequeñas alas. Y cuando ya es abierto el hoyo, hermanos, entonces él no puede salir porque sus alas lo detienen. Él todavía no percibe claramente hasta dónde ha tenido esas alas, de tal forma que empieza nuevamente a rascar y empieza a luchar, hermanos, pero esa lucha, hermanos, le causa dolor, le causa mucho esfuerzo, de tal forma, hermanos, que él no se da por vencido. Cada vez lucha más y más, y cuando lucha más y más, hermanos, en ese momento se desprende el capullo y sale libre. Pero cuando sale libre, hermanos, se da cuenta que le acompaña detrás de él unas alas hermosas, unas alas hermosas que le permiten volar y ver desde otra perspectiva su vida. Así que, hermanos, cuando uno realmente se arrepiente, uno, hermanos, es transformado de tal forma, hermanos, que se aleja del pecado, se aleja de lo que había hecho. Por último, hermanos, en este nivel de arrepentimiento, del reconocimiento y sobre todo, hermanos, de renuncia al pecado, no es una iniciativa propia, hermanos, sino de Dios. Es una gracia, hermanos. Cuando uno renuncia al pecado, es una decisión de fe. Esta decisión de fe nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva a confiar que Dios es el único que puede hacer en nosotros
lo que Él quiere. Y entonces, hermanos, habrá una conversión, habrá un cambio. Fíjese el versículo 10, hermanos, que cierra el telón de lo que hemos estado hablando. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice David. David, hermanos, se sentía que no era suficiente que Dios simplemente limpiara el corazón que tenía. La súplica, crea, indica, hermanos, que necesitaba un corazón nuevo de Dios, una conversión, un corazón limpio. Esto, hermanos, David anticipó una de las grandes promesas que todos los que creen bajo el nuevo pacto de Dios: os daré un nuevo pacto, dice Ezequiel 36:26, os daré un nuevo pacto y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La palabra, hermanos, en esta sección última es el verbo hebreo bará, que se usa en Génesis capítulo 1, hermanos, para la creación de los cielos y de la tierra. Esto, hermanos, es utilizada estrictamente por esta palabra que describe lo que solo Dios puede hacer: crear de la nada. Dios, hermanos, cuando menos lo merezcamos o lo esperemos, Dios obrará. Dios, hermanos, cuando Él expresa su palabra, hermanos, no vuelve vacía, sino vuelve llena, hermanos, y transforma aún el corazón más duro y difícil que podamos tener. La palabra que expresa David, hermanos, es la confianza de que Dios solo puede hacer en él, o lo puede hacer a él diferente. Por eso, hermanos, dice también: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque junto con un corazón nuevo y limpio, David necesita ahora un espíritu recto para continuar en el camino de la piedad. Esto, hermanos, entonces expresa una confianza humilde en el Señor. Renueva un espíritu recto, un espíritu firme, un firme corazón para Dios, capaz de resistir al enemigo, capaz de resistir al pecado, firme en la fe y perseverante en el camino que es llamado santo. Por eso, hermanos, es necesario un espíritu recto para mantener un corazón limpio, y por otro lado, hermanos, para que esté en limpieza de nuestro corazón. Un hombre, hermanos, es liberado de las perturbaciones de los deseos rebeldes y las influencias debilitantes del pecado por un espíritu que estará recto. Queridos hermanos, queremos un corazón arrepentido. En resumen, no necesitamos autojustificarnos. Necesitamos aceptar nuestra parte y las consecuencias. Pero sobre todo, hermanos, debemos apelar a la misericordia de Dios, a su fidelidad, a su amor, a su gracia, y no encubrir nuestros pecados. Segundo, hermanos, debemos llegar al tercer nivel del arrepentimiento, que es la renuncia del pecado.
para que así, hermanos, puedan ser borradas nuestras rebeliones. Y borrar nuestras rebeliones, hermanos, requiere de ser amasados, de ser estrujados, de tener una metamorfosis, ser transformados por el Señor. Para que así, hermanos, podamos decir a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y para tener siempre un corazón limpio, hermanos, debemos pedirle a Dios que renueve un espíritu, o nuestro espíritu recto dentro de nosotros. Deseo, hermanos, que el Señor nos ayude a hacer nuestras oraciones con un verdadero arrepentimiento. Que Dios, hermanos, les bendiga. Paz a ustedes.